Como padre adoptivo, ¿qué opinas de la sangre, la biología llama? De aquellas personas que en algún punto de su vida quieren conocer y relacionarse con sus verdaderos padres biológicos. Te lo puedo decir como hijo adoptado. No solo soy padre adoptivo, soy hijo adoptado. No lo entiendo. Y ya lo he comentado, en alguna ocasión me lo preguntaron, pero con todo gusto vuelvo a hacer un repaso del tema. Mira, a mí me adoptó un señor que a los 5 años se divorció de mi madre y luego quiso saber poco de mí. Poco supo de mí. Poca relación tuvimos. Yo no sabía que no era mi padre. Cuando tuve a mis hijas, le pedí que si no había sido un buen padre para mí, que por lo menos tratara de ser un abuelo ahí simpático para mis hijas. Las vio una vez en su puta vida y se hizo humo. Un día me llamó una prima para decirme que mi papá había muerto 6 meses después. Que había muerto la esposa de mi papá. Cuando se divorció mi padre se casó con otra mujer, que le aguantó todo, pobrecilla. Y me habló esta prima, oye, pues es que murió Silvia, la esposa de tu papá. Ay, no me digas. Sí, 6 meses después de que murió él. Ah, mira, murió mi papá, pues nadie tuvo la decencia de informármelo. Y siempre había habido, en los últimos años antes de la muerte, pues de que me supiera yo de la muerte de mi padre, había habido el rum de que me había dado el apellido, que no es la gran cosa. Demasiados consonantes y una sola vocal, pobre de mí. Pero eso estaba allí, pero tampoco me dio mucha interés. Si es así, sí, si no, no. Da exactamente igual. Mi vida sigue siendo mi vida. Mi vida sigue siendo mi vida. Yo soy lo que he sido creado a través de mis amigos, de mi familia, de mi madre que me cuidó, de los libros que he leído, de la música que he escuchado, de las atrocidades que he cometido, de mis aventuras y mis patoaventuras, ¿no? Entonces no, pero ya estando aquí en España, viene el 23andMe, ¿no? Ay, vamos a hacernos nuestro análisis de ADN. Pues vamos a hacer nuestro análisis de ADN. Qué simpático que los análisis de ADN. Mi padre era judío askenazi, era hijo de, y hermanos, tenía 2 hermanos en México, tengo primos todavía en México que son judíos askenazis. Mi padre era libre pensador, nunca fue creyente en la religión, pero bueno, era parte de la cultura, se consideraba parte de la cultura judía, a la que yo nunca pertenecí, precisamente como les hizo humo. Yo viví con mi familia católica, yo fui criado católico y fui católico hasta los 16 años cuando les dije, creo que aquí me bajo porque este barquito no me gusta. Entonces me hago la prueba de ADN, regreso a mi prueba de ADN, pues es usted 75% ibérico, del norte, asturiano. Pues sí, mi abuelo Fernando era el más asturiano del mundo. Y 14% de la zona de Oaxaca, indígena zapoteca. Pues ahí está mi abuela Sofía, ¿no? Mi abuela Sofía, que era de origen zapoteco. Y lo de judío askenazi no aparecía por ningún lado, ¿no? Hay algo de italiano y un poco de irlandés, pero nada más en mi mezcla, en mi ensalada genética, pues no aparecía. Entonces dije, bueno, pues esto que comprueba de manera más que evidente que efectivamente el señor no era mi papá. Queda la pregunta, ¿y quién era mi papá? Pues no sé. ¿Y qué me gano? La gente cuando dices que quiero saber realmente quién soy yo, me deja en una idea de cómo es posible que no sepas quién eres. Eres quien eres hoy. Eres lo que has hecho de tu vida. Nada de eso va a cambiar si se descubre que descubres a tus padres biológicos, o vas a dejar de querer a tus padres porque descubres que eres adoptado. Antes se ocultaba la adopción, ¿no? Sobre todo a los bebés adoptados. Entonces, pues, me cuidaron, me dieron de comer, me enseñaron, me lograron que no me matara yo durante la adolescencia, y ahora que tengo 35 años descubro que no son mis padres biológicos y entonces ya no los quiero. Es que no tiene ninguna lógica. Tú eres el resultado de la gente que te ha rodeado y la biología da exactamente igual.
Y mis hijas biológicas te pueden decir que quieren a su hermano adoptado y él las quiere a ellas como si fueran, como se quiere hermanos, punto, sin considerar ninguna otra cosa. Creo que esa enseñanza de que la biología llama es meramente cultural y es una mala cultura basada en la idea todavía de que hay sangres más puras o menos puras que otras, o sangres más legítimas o menos legítimas que otras. Una estupidez finalmente racista y absolutamente anticuada. Anticuada porque el ser humano es producto de un montón de mezclas y la gran mayoría de nosotros tiene en su pasado gente que no sabe que estuvo por ahí. Mira, una de las razones por las que, según me dicen, no se hacen pruebas genéticas a los niños en cuanto nacen, entre otras cosas para ver si hay algún problema que a la larga pueda tener por efectos de salud y demás, es porque hay un porcentaje altísimo, algunos hablan hasta del 30%, de niños que no son hijos de su papá. Y entonces, pues, si el niño nace, le hace una prueba biológica y el papá que llega ahí a ver a mi bebé y lo primero que le dicen pues, es que ese bebé biológicamente no es suyo, pues, ahí la familia ya se fue al demonio, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que no se hacen las pruebas de ADN. Y si tú no eres de ese 30%, tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu bisabuela, fueron producto de este tipo de devaneos a los que es muy proclive el ser humano, nos guste o no. Supongamos que mañana descubro yo que mis hijas no son mis hijas biológicas. ¿Las quiero menos? No veo por qué. He sido parte de su vida y han sido parte de mi vida y hemos compartido y más o menos las logré sacar adelante y son gente que funciona en el mundo. Ay, pero es que no son tus hijas de verdad. No, sí, son mis hijas de verdad. Aunque no fueran mis hijas biológicas. Como mi hijo es mi hijo de verdad, que no sea mi hijo biológico. Y como mi padre fue un mal padre, aunque no fuera un padre biológico. ¿Se entiende? No tengo ningún... Sí pregunté alguna vez a los primos que todavía quedan, que soy de los más jóvenes de una familia de 35 primos, pues que quedan ahí, ¿tú tienes idea quién era mi papá? No, pues no, ni sabía. No finjas demencia, ¿no? Sobre todo los mayores que no sean tontos, no se hagan tontos. Pero no tengo idea. Bueno, me da igual, da exactamente igual.